Bendiciones a todos los que estamos aquí presentes y reunidos para escuchar la bendita palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga. Estamos llevando y transmitiendo este mensaje hasta ya la Ciudad de México, en Chimalhuacán, a la iglesia Casa de Restauración, que se titula el encabezado de esta iglesia, entresacando lo precioso de lo vil. Bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio nuevamente estar delante de ustedes y enseñarles otra vez la bendita palabra del Señor. Puesto que los tiempos se acortan, el tiempo es difícil y peligroso. Tenemos que volver a las raíces del verdadero conocimiento de la palabra y de lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere que hagamos y que conozcamos, pero principalmente que lo conozcamos a Él. Así es que los saluda el hermano Luis Añel, originario de la Ciudad de México, de la Colonia Obrera, el cual fui también rescatado de las garras del maligno. Y por misericordia es que estoy aquí delante de ustedes, puesto que traigo el mensaje en el nombre del Señor o en el mandato del Señor, que es lo correcto, para que ustedes conozcan y escuchen su voluntad a través de su palabra. Así es que vamos a orar para entrar al tema. Vamos a estar viendo el Salmo 2. Vamos a hablar de la triplicidad, de cómo Dios, como dijo aquel hombre llamado Sabelio, Dios se manifestó de tres maneras, o de tres modos. Y lo vamos a ver en el Salmo 2, pero no sin antes vamos a orar para que sea el Señor el que me dirija, el que tome control de esta reunión, para que el mensaje sea llevado a las naciones, de acuerdo a lo que el Dios Todopoderoso haga con nosotros, y puesto que Él viene y sus palabras tienen que cumplir. Así es que vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el mismo bendito Espíritu Santo el que lleve y anuncie al pueblo a través de mis labios el mensaje que hoy hemos preparado para ustedes, guiado por el Espíritu Santo. Así es que en el nombre del Padre, en el mandato del Padre, bajo la autoridad y la responsabilidad del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo, yo me abandono, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que tú seas, Señor, sobre de mí. Oh Espíritu Santo, Señor, toma el control de este cuerpo, Señor, de polvo, de barro, que es débil. Sé tú siendo sobre de mi vida, Padre Santo. Lleva el control, Señor, puesto que tú dijiste, Señor, que el mismo Espíritu Santo, Señor, tuyo, nos guiará y nos hará hablar lo que debemos de hablar de acuerdo a tu palabra, Señor. Porque todas las cosas, Señor, están en tu poder y bajo tu dominio, Señor. Toma el control de mí, Señor. Oh Espíritu Santo, y guíame, Señor, para que pueda yo dar el mensaje que has dado a mi vida. Has revelado, Señor, para que pueda compartir y que la gente que no te conoce, que te conozca, Padre Santo. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, bendito Señor, por todo. Amén y amén. Así es que vamos a ir preparando. Voy a introducirme. Voy a comenzar a dar a conocer algo de la sabiduría oculta, la cual está escondida aquí en la Biblia, que Dios mismo ha guardado celosamente, la cual, ¿verdad?, es revelado solo a la iglesia evangélica Pentecostés, aquella que nació en el día de Pentecostés allá en Jerusalén, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así es que voy a dar lectura a una parte y me apoyo en esta palabra, como escribió el apóstol Pablo, aquel hombre que escribió 13 cartas, las cuales se les llaman las cartas paulinas, describiendo aquella iglesia de Corinto, la primera carta que les envía, después de haber escuchado las relaciones que habían pasado allá, después de que los ministró y los enseñó, les envía esta carta, exhortándolos, pero también animándolos. Dice en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 12, de la siguiente manera. Y me apoyo en este pasaje antes de empezar, como dije, que vamos a interpretar el Salmo 2, que escribió el rey David. Me quiero apoyar aquí para que entendamos que es el mismo Espíritu Santo el que nos guía, nos enseña y nos corrige y nos instruye para instruirles a ustedes, para que conozcan a Dios Todopoderoso. Así es que en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Corinto de esta manera: en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijimos, en el mandato del Padre, bajo la autoridad y responsabilidad del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo, la bendita palabra dice: sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, en los que han crecido, en los que se han preparado. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra alegría, para que nos gocemos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, decía el apóstol Pablo, él y los que andaban con él decía, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que sale de adentro de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bendito es el Señor. Así es que esta palabra que yo voy a hablar, que el Señor ha revelado, que ha dado a mi vida, es para compartirles a ustedes. Toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad es para nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, nuestro gran Maestro. Así que voy a comenzar a explicar la palabra respecto a la triplicidad de las tres manifestaciones o modos, como dijo aquel hombre pensador llamado Sabello, ¿verdad? Que enseñó en el siglo III. ¿Sí? Cual yo creo tener también, por los escritos que he sabido de él, como que yo tengo el mismo entendimiento como él lo tuvo. Que no me considero que me digan que un sabeliano, pero sí tengo la misma doctrina de los apóstoles y con lo que he sabido de él parece ser que pienso igual que él. Vuelvo a repetir, soy del grupo cristiano evangélico pentecostés. No soy trinitario total, no soy unicitario total ni unitario, sino que entiendo las tres doctrinas o todas las que haya. Por misericordia, digamos en cuestión de estas dos, entiendo las dos doctrinas. Y voy a dar a conocer parte de lo que el Señor me ha dado, que vuelvo a repetir, pienso como aquel hombre. Y él pienso que se fundamentaba igual, porque yo entiendo lo mismo que él habla. Pero vamos a interpretar y vamos a enseñar poco a poco y vamos a ver si la doctrina es mía o si es de Dios. Y vamos viendo que hoy en día hay bastantes doctrinas, bastantes religiones se les puede llamar. Pero vamos a ver cuál es la razón por la cual Lucas, el discípulo del apóstol Pablo, escribía allí en Lucas capítulo 1 del 1 al 5, de la siguiente manera, en donde él escribía aproximadamente, según he visto conforme a la historia, que en el año 55 después de Cristo, él escribió el libro de Lucas. O sea, hace como 1945 años antes atrás de nuestra era de hoy, o estaba ocurriendo esto que decía él. Por eso es que hay tantas doctrinas y tantas maneras de enseñanzas o de religiones, como se le llama, ¿verdad? Pero son doctrinas. Dice Lucas escribiendo desde aquel entonces de la siguiente manera. Lucas, aquel hombre que fue a indagar a todos los discípulos y a todos los apóstoles para escribir en orden todas las cosas, ¿verdad? Y este hombre indagó con todos y acomodó y preguntó, y por eso es que escribió. Fue un hombre de universidad, que cursó todas las materias, fue un hombre preparado, pero principalmente porque este hombre usaba diccionarios y todo para escudriñar las escrituras. Dice Lucas, escribiendo a Teófilo, un griego, de la siguiente manera, siendo él mismo también un griego, le escribe esta carta a él y le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, con mucho cuidado, todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, que significa amigo y amado de Dios, que eres tú el que escuchas, o tu iglesia, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que desde aquel entonces ya se estaba distorsionando el evangelio como hasta nuestros días, porque el enemigo trabaja, porque ese es su trabajo. Pero el de nosotros es sacar a luz todos los misterios que están escondidos en la Escritura para avergonzarlo. Porque nosotros que tenemos la unción no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Así es que vamos a estar compartiendo lo que dice el Salmo 2, como dice, y lo vamos a interpretar de los tres modos. Vuelvo a repetir, no soy unicitario, pero sí crecí en el trinitarismo. En de Dios mismo, vuelvo a repetir que vamos a ver el Salmo 2 respecto a los modos en donde Dios habla a través de su palabra, donde Dios mismo nos habla como el Espíritu Santo, nos habla como el Padre y nos habla como el Hijo. Así es que también puedo decir que este Dios al cual yo le sirvo, al cual yo conozco, y un día lo vamos a ilustrar en un pizarrón para que lo vean con sus ojos, es también un ser plural, pero solo uno. Así como nosotros. Así como ustedes me ven a mí. Ustedes nada más ven a un solo ser. Pero nosotros, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, somos tres. Tres en una mezcla de uno. Así es que vamos adelante. Me estoy introduciendo de esta manera poco a poco porque quiero darles, es el primer mensaje que voy a tratar, o voy a empezar a hablar y a dar acerca de la Trinidad y de la unicidad de Dios. Para que entendamos dónde está el error de las dos doctrinas. El punto no es atacarlos. El punto es que dijo el Señor que una casa dividida contra sí misma no permanece. Y aquí el que vence es Satanás. Porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos que estamos divididos y uno al otro se condena. Así es que, pero antes de entrar quiero introducirme diciendo que vamos a revelar también muchos misterios. No nomás este que vamos a entrar, que ha causado demasiada controversia en las iglesias o congregaciones, cuales han dividido la humanidad, llámense adventistas, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, sabadistas, trinitarios, unitarios, unicitarios, etcétera, etcétera. Cuales ustedes, hermanos, casa de rehabilitación entre sacando lo vil de lo precioso, cristianos evangélicos pentecostés, van a ser privilegiados, a los cuales se les va a dar a conocer poco a poco el misterio entre Dios y Cristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sin contradicción, sin discusión, extraordinario es el secreto sagrado de la misericordia de Dios para con los hombres. Escudriñadamente se lo estoy interpretando. Ok, y vamos a ver muchos más misterios. Vamos a ver cómo, por ejemplo, hay un gran misterio donde empieza el fundamento de la iglesia evangélica, ahí en Génesis capítulo 1:1, en donde la bendita palabra del Señor se lee de la siguiente manera, que dice, escribiendo Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo y revelación de Dios mismo, directo a él. Dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primer versículo de gran controversia, que para los hombres estudiosos, que estudian el hebreo y lo que más pueden o se profundiza, que quieren saberlo todo, voy a decirles que la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está escrita en un entendimiento castellano al cual nosotros hablamos, el castellano de España. Pero aquí hay una palabra que está mal escrita, de acuerdo al entendimiento del hebreo. Porque en el hebreo podría decirse así, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y la palabra Elohim viene de la palabra Eloa, de Dios, y Him, que representa lo plural. Es decir, que tendría que decir ya en el lenguaje castellano, en el principio creó dioses los cielos y la tierra.
Esa sería la escritura correcta aquí. Pero nada más dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice dioses. En el lenguaje hebreo original así está escrito. Pueden investigar. Esa es una gran controversia para los estudiosos que chocan. Pero vamos a sacar a luz todos estos versículos, todos estos misterios. Porque por misericordia el Señor ha revelado a su servidor, hermanos. Por el Espíritu. Pero toda la honra, toda la gloria es para el que vive y reina desde los cielos y por los siglos de los siglos. Otro gran misterio que vamos a ver después es el de, yo le puedo llamar el acertijo de acertijos. Un versículo que ha ocasionado tanto choque, tantas doctrinas, sea institutos, evangelistas, pastores, ministros, pastores de pastores. Es el versículo Génesis 1:26. Lo vamos a sacar a luz y vamos a avergonzar al enemigo y lo vamos a interpretar conforme a las escrituras. Y vamos a ver cómo en Génesis 1:26 y en 1:27, un gran dilema que hay es que Dios siempre habla plural, pero Él siempre actúa en singular. Y veamos cómo dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, dijo Dios, hagamos, hablando plural. Hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo, hagamos al hombre. Hagamos, habló plural. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. No crearon, creó. Entonces ese es el singular en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Él habla en plural, pero actúa siempre en singular. Es un gran misterio que vamos a revelar. Le he puesto yo el acertijo de acertijos, el cual hay muchas doctrinas que cada quien habla conforme su entendimiento, pero tenemos que ir siempre a la palabra, que ella mande, porque la máxima autoridad del cristiano es la palabra. Aquí no vale el pastor, el ministro, el evangelista, el pastor, el profeta, no. Aquí vale la revelación de Dios al que se la dé. Yo nada más, amados hermanos, soy uno más del pueblo. No más. Soy el hermano Luis Añel. ¿Sí? Otro misterio que vamos a ver es el de Génesis 3:22. Miren cómo dice la bendita palabra del Señor. Después que creó al hombre y todo esto, ¿verdad? Le dijo 3:22. Y dijo Jehová, y dijo el que es Dios. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando ya creó al hombre. Vuelvo a repetir. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Pero aquí se está refiriendo al hombre espiritual, al hombre celestial, o sea, al alma. Porque ya lo creó. Y dijo, he aquí el hombre espiritual o celestial, el alma, es como uno de nosotros. Un gran misterio que está hablando aquí, que está hablando en plural, que es como uno de ellos, dice. Y así es como yo puedo decir que yo soy uno, pero también soy tres. Pero Dios dice, el hombre es como uno de nosotros. Está diciendo que nosotros somos la fotocopia viva de Él. Porque tenemos imagen. Así como ven, es una imagen, un cuadro, una foto. Si me ven en el espejo, veo mi imagen. Pero la semejanza es algo que está dentro. Eso lo vamos a explicar todo. Por eso habla el Señor así. Bendito es el Señor. Mire como dice Génesis 2:7. Vamos a confirmar esto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, primero formó la imagen de él en la tierra de polvo. Estaba creando el hombre animal, como lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces Dios Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y fue el alma una alma viviente aquí en la tierra. Vamos a interpretar todo, vamos a explicarlos después con calma. Vamos a ver todas estas cosas. ¿Cómo es que somos, como dije, el prototipo de Dios? La imagen y la semejanza. En Génesis 11, del 5 al 9, mire cómo dice la bendita palabra. Génesis 11,
Bendito es el Señor. Del 5 al 9, volvamos a apoyarnos de cómo lo que estoy predicando está escrito. Porque escrito está. Dice, y descendió Jehová en la torre del tiempo de Babel. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre y edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han de pensar hacer. Así que descendió Jehová. Ahora pues descendamos, dijo, y descendió Jehová, descendió a bajar, dice, ahora pues descendamos y confundamos. Descendió hasta abajo, hasta donde estaban ellos, porque los observó hasta cierta altura. Dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, o sea, ya directo hasta con ellos, que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces habló en plural. Él descendió en singular, pero después ya habló en plural y los confundió cuando ya les cambió directo, ahí los tocó. Así los esparció Jehová, nos está dando a entender que en singular los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué fue esto? Podemos decir porque ellos se olvidaron de Dios. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto. En Génesis capítulo 18 y 19 es algo que es grande. Son 2 capítulos muy largos, pero tiene que ver con un gran misterio, que quién eran realmente los 3 varones o los 3 ángeles que marca la escritura, que se le presentaron a Abraham, el amigo de Dios. Vamos a explicar esos 2 capítulos, que también son profundos. En Isaías 6:8, vamos a ver cómo dice la bendita palabra. Isaías 6:8 nos muestra que Dios habló, digamos, cuando con Isaías, dice la bendita palabra del Señor en Isaías 6:8. Dice de la siguiente manera. Cuando estaba usando a Isaías y le dice, después escribiendo Isaías la palabra, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O sea que Isaías escuchó la voz del Señor que le decía, ¿verdad? Singular, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Habla en singular y después hablando en plural. Vamos a ver si es que Dios envió, como se dice, al Hijo, que si lo entendemos de esta manera, Dios no necesita ayuda de nadie. Él es el Todopoderoso. Él fue el que creó el universo y todas las cosas. ¿Por qué está escrita esta palabra también? Otro de los misterios muy profundos y controversiales que hasta hoy en día no he podido escuchar un mensaje que pueda interpretar estos pasajes, que muchos dicen que hay pasajes que fueron añadidos. Y entonces vamos a ver que si es verdad esto o no. Allí en Mateo 3, del 13 al 17, digamos, vamos a ver lo del bautismo. Mire cómo dice la bendita palabra del Señor. Y vamos a interpretar también este pasaje. Poquito más vamos a empezar a entrar al tema. Salmo 2. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, sumergido en el agua, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Eso lo vio Juan el Bautista. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a interpretar este misterio conforme la palabra, no como yo diga, no como yo quiera. Escrito está. Los estoy invitando a que me sigan porque vamos a avergonzar al enemigo. Vamos a matar una vaca flaca. Como dice en el libro de
allí en José, perdón, la historia de José. Y como no tiene carne la vaca flaca, pues vamos a hacer un caldo de hueso, señalando al enemigo. Así es que también otro gran misterio que es muy controversial, que tiene que ver con lo del bautismo, que siempre es un choque que es, puedo decir, es un, ¿cómo explicarles? Para mí es como algo muy atroz, que hoy en día es contraproducente, tanto unitarios como necesitarios. ¿Que hay que bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, estás mal. ¿Que hay que bautizarse en el nombre de Jesús? No, te condenas. Vamos a sacar a luz ese mensaje, porque escrito está. Aquí no mando yo, aquí no manda nadie. Aquí el que manda es el Dios Todopoderoso, que revela y enseña. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que cuando el Señor Jesucristo resucitó y se presentó a sus discípulos, dice la Escritura: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice la Escritura que según Pedro le dijo a Lucas, de esta manera, que según Pedro, pero en realidad, vamos a explicarlo después. En realidad Lucas escribió en una ortografía más alta, y Lucas escribió conforme a su entendimiento, pero ahora vamos a ir viendo todo eso. Hechos 2:38, la gran controversia entre las dos doctrinas, que realmente el bautismo no salva ni perdona pecados, pero es necesario entender este versículo. Dice, Hechos capítulo 2:38, dice de la siguiente manera: esta es la otra manera de bautizarse, por la cual ha generado tanta polémica. Pedro les dijo: arrepentíos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro gran tema tan terrible. También está Juan 10:30, que dice: el Padre y yo uno somos. Vamos a explicarlo. Un versículo muy fuerte, que también se dice en los grandes eruditos y escritores y literarios y los máximos literarios o conocedores de la palabra, los más eruditos, dicen ahí en 1 de Juan 5, del 6 al 8, dice que estos versículos fueron añadidos, pero en realidad los vamos a explicar. Dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua y sangre solamente, sino mediante agua y sangre, y en el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Así es que otro misterio que vamos a explicar. Y van a conocer realmente y entender lo que Dios ha dado o dio en otros tiempos a la iglesia. Cosa que hoy, como la gente no se prepara, no toma sus diccionarios, no conoce geografía, no busca de historia, es imposible que podamos entender todo eso. Por eso digo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y realmente no. Solamente en las Escrituras está la guía para llevarnos a Cristo, que Él es el Salvador. Porque a ellos les parecía que en la Escritura estaba, pero no, estaba en la sangre de Jesucristo. Así es que hay otros grandes misterios, como este de que por qué todos los profetas, cuando profetizaban al pueblo desobediente, porque el profeta viene a dar palo, no viene a dar bendición, viene a dar palo, para que te ordenas o te vas. Cuando todos los profetas hablaban y profetizaban, decían: así ha dicho Jehová. Todos los profetas. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, que también era tomado como profeta por todos los líderes del pueblo de Israel, Él nunca dijo: así ha dicho Jehová.
Él decía, firme y tajante, de cierto les digo. Él no decía, así ha dicho Jehová. Decía, de cierto, de verdad te lo estoy diciendo yo. Así decía el Señor. Así es que vamos a entrar al tema. Y le he puesto como título, la Trinidad y la unicidad de Dios en el Salmo 2. Y como tema, Dios mismo hablándonos en los tres términos o los tres modos. Es decir, como tema, Dios mismo hablándonos en los tres modos o los tres términos, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que veamos el Salmo 2. Vamos al Salmo 2. Primeramente, Dios, vamos a interpretar todo. Así es que el Salmo 2, del 1 al 12, lo vamos a trazar y lo vamos a interpretar. Y así es que, veamos cómo dice la escritura del versículo Salmo 2, del 1 al 5, y versículo por versículo rápido lo voy a decir. Dice la escritura, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompámoslas y echémoslas de nosotros. No queremos escuchar el evangelio. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos con furor y los turbará con su ira, porque el Señor se enoja. Aunque Dios es amor, Él también es fuego consumidor y no va a tener por inocente al culpable, porque Dios no cambia su palabra. Así es que el versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se reúnen haciendo a un lado la palabra de Dios? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Así dice, se oponen al Señor Jesucristo y a Dios mismo. Para eso se reúnen los pueblos, los líderes, los poderosos. Dicen ellos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No hagamos casos a su palabra, no crean, ese es un invento, Dios no existe. Dios no existe, es la madre naturaleza la que manda. Pero dice el versículo 4 y 5, pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. O sea que Dios mismo los va a confundir, le va a confundir sus pensamientos y todo les va a salir mal. Todo les va a salir mal. Así es que los príncipes de la tierra, ¿verdad? Se reúnen como en la Organización de las Naciones Unidas lo hace, apartándose del Dios Todopoderoso, el que rige y gobierna desde el universo, desde el centro del universo. El versículo 6 dice de la siguiente manera, bendito es el Señor. Veamos, nos quedamos en el versículo 5. Bendito es el Señor. O ese versículo 6, permítame. 6. El versículo 6 dice de la siguiente manera, aquí nos habló el Espíritu Santo, advirtiéndonos de lo que, o dando el consejo. Dios hablando en la manifestación del Espíritu Santo, vuelvo a repetirlo, se me pasó y perdón. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos de sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Así dice el Espíritu Santo. Dios hablando en el término de Espíritu Santo. Ya en el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El mismo Dios hablando y diciendo, ¿verdad? Como el Padre. De esta manera, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, que Dios había puesto su rey, iba a poner a su rey, que era Jesús, sobre todos los líderes del templo y que están en las montañas de Jerusalén. Por eso dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Por eso cuando vino el Señor Jesucristo es una profecía que se iba a cumplir y se cumplió ya. Por eso dice la Escritura allí en el libro de Juan, cuando vino el Señor Jesucristo y vino ministrando al pueblo de Israel primeramente, porque Él vino a su pueblo primero. Y dice de la siguiente manera, allí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, porción muy conocida por toditita la iglesia y las iglesias, que dice de la siguiente manera. Dice, bendito es el Señor, dice, a lo suyo vino. Por eso Él puso su rey sobre Sion. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Es decir, que el Señor Jesucristo vino a corregir a los líderes del pueblo de Israel. Mas los suyos no le recibieron, no le aceptaron e hicieron lo imposible y lo crucificaron. A lo suyo vino Él, vino a corregir y a enseñar la verdad. ¿Sí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su palabra, en su mandato, en su edicto, en su dictamen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito es el Señor, porque así también somos nosotros. Ya el versículo, vamos a regresar nuevamente allá, al libro de Salmos, capítulo, versículo 7, como dice la bendita palabra del Señor en adelante, dice del 7 al 9, Dios mismo hablando en el término de hijo, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya la tierra, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y así hizo el Señor cuando llegó hasta la cruz del Calvario y los venció. Porque así lo dice el libro de Colosenses, capítulo 2, vamos a ver. Libro de Colosenses, capítulo 2, donde la bendita palabra del Señor nos enseña cómo es que el Señor los aplastó. Bendito es el Señor. Colosenses capítulo 2 del 12 al 15 dice de la siguiente manera. Dice, sepultados con Él en el bautismo, porque Él fue sepultado en el bautismo de la muerte. 3 días y 3 noches estuvo sepultado en la muerte. Así cuando nosotros nos bautizamos hicimos el simbolismo de que fuimos sepultados, cubiertos por el agua. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. Con Él, mediante la fe o la doctrina o la enseñanza, y con el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo del medio y clavándola en la cruz. Porque en la cruz que Él venció. Así dice la bendita palabra del Señor. Por eso dice, ¿verdad? Ya en ese versículo 9, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y así hizo el Señor. Tanto venció a todos los líderes, los humilló, tanto como a los demonios. Ahí los desmenuzó a todos. Venció en la cruz del Calvario. Así es que veamos del versículo 10 al 12, ahí en Salmos 2, nuevamente, como el mismo Espíritu Santo vuelve a hablar, advirtiéndonos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, gobernantes, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino en tu vida, pues se inflama de pronto su ira. Así, mire, se enoja. El que es amor, así se enciende. Bienaventurados todos los que en Él confían, es decir, en Jesucristo. Así es que estamos recitando el Salmo 2, donde primero nos habló el Espíritu Santo, luego el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo mismo, advirtiendo. Ten cuidado porque el Señor no perdonará, ¿verdad?, a algunos si no obedece. Vamos a ver algunas concordancias de cómo yo estoy explicando
o tal vez no me ha abierto tan claro, pero lo voy a decir, es el mismo Dios, o es el mismo Espíritu Santo que está hablando en los tres términos, como el Padre, como el Espíritu Santo, como el Padre, como el Hijo y nuevamente como el Espíritu Santo. Veamos una concordancia de eso. En 1 Corintios capítulo 2, porción también muy conocida donde nos habla de los dones del Espíritu. Vamos a explicar y vamos a ver cómo este Dios al cual yo les sirvo, al cual les estoy presentando, tal vez un poco bruscamente o muy abierto, les voy a mostrar y decir conforme a la Escritura lo que el Señor ha enseñado. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque yo fui llamado por el Señor directo, no por ningún ministro. Un llamado directo y así tengo que servirle a Él. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 4, vamos a comenzar a hablar acerca de los dones. Como dice la bendita palabra del Señor en los dones espirituales. Miren cómo escribía el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hablando de la sabiduría escondida, que está aquí escondida, pero por el Espíritu es que la estamos dando a conocer. Dice la Escritura, Pablo escribiendo a los de Corinto, aquel pueblo rebelde. No quiero, hermanos, que ignores o que te olvides acerca de los dones espirituales que ya has recibido. ¿Sabías que cuando eras gentil, cuando eras tiempo pasado, porque ahora ya no somos gentiles, yo ya no soy gentil, aunque soy mexicano. Dice, ¿sabías que cuando eras gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos? Porque a los ídolos mudos se les lleva cargando, ni oyen, ni ven, ni caminan, ni te ayudan, ni se salvan ellos mismos. Pero nosotros ya no somos gentiles, ya no somos extraños, porque ahora fuimos injertados al pueblo de Israel. Y somos hijos de Abraham por la fe. Fuimos injertados al pueblo de Israel por la fe. Así es que ya no somos gentiles. Por eso dice, ¿sabías que cuando eras, ahora ya no eres, ahora sí ya eres conocido por Dios? Dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema o hable mal de Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús amo y dueño sino por el Espíritu, porque uno se sujeta al Espíritu. Y luego dice, ahora bien, hay diversidad o diferencias o diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, el que da todas las diversidades, el Espíritu Santo. Por eso es que son los dones del Espíritu, los regalos. Y dice que también hay diversidad de ministerios, hay muchos diversos ministerios, pero el Señor Jesucristo, porque Pablo no predicaba a Jehová, predicaba al Señor Jesucristo. Dice, porque el Señor es el mismo Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver aquí, permítanme, vamos a ver aquí del 1 al 4 estamos viendo. Sí, porque es el mismo Espíritu. Aquí en 2 Corintios 3, del 12 al 17 lo vamos a confirmar. 2 Corintios 3, del 12 al 17. 2 Corintios 3, vamos a ver. Del 12 al 17. Escribiendo Pablo acerca del pueblo de Israel a los de Corinto les decía, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, o sea, crea al Evangelio. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, te hablo directo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. No entendieron bien, no comprendieron los israelitas. Porque hasta el día de hoy, cuando se lee al antiguo pueblo, al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando alguien se convierte al Señor Jesucristo y te da el Espíritu Santo, puedes entender las Escrituras. No hay otro acceso, solamente por el Espíritu Santo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque así siguen. Rechazan al Señor Jesucristo y al Evangelio. Dicen que nada más el Señor Jesucristo es su paisano y María también. No es más.
Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, a su evangelio, el velo se quitará. Cuando acepten la doctrina y el evangelio. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí está la verdad. Porque el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que descendió del cielo, entró en María y se manifestó en carne. Por eso estoy apoyándome en toda esta escritura. Así es que estoy apoyándome para que entendamos, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estoy confirmando que es el mismo Espíritu en la presentación, la manifestación de tres modos, pero hablando en esta manera, en lo que es el Salmo 2. Primero, así es que vamos nuevamente allá al Salmo 2. Bendito es el Señor. No, seguimos adelante en estos pasajes que estaba yo viendo. Veamos. Bendito es el Señor. Sí, no, está bien así. Vamos a ver un gran ejemplo de esto que estoy hablando. De que, ¿cómo es posible que los hombres de la tierra no puedan obedecer cuando hay una referencia antigua? Vamos allá a la Torre de Babel. Allá en ese libro de Génesis capítulo 10, versículo 32. Y enseguida sigue el capítulo 11. Génesis 10, 32 dice de la siguiente manera. Bendito es el Señor. Dice la bendita palabra. Estas son las familias de los hijos de Noé y por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, sí. Entonces dice que estaba hablando de que se conoció que los hijos de Noé fueron ¿qué? Sem, Cam y Jafet. Y dice la escritura que se reunieron en un lugar, dice, tenían toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Estamos hablando de la Torre de Babel, comparándolo con el Salmo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron ahí. Ahí se reunieron los hijos, todos los que empezaron a poblar la tierra. Bendito es el Señor. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es decir, que ahí donde se reunieron los primeros habitantes de la tierra después del diluvio, cuando se empezaron a reproducir, se formó la primera organización de las Naciones Unidas, donde estos empezaron a gobernar. Y en el versículo 4 dice, y se dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, dice. O sea que ellos se dijeron, hagamos un centro de reunión con unas solas leyes, formando un solo gobierno, unidos por si nos dividimos en diferentes lugares y gobernemos desde aquí. Así fue, como vuelvo a repetir, la primera organización de las Naciones Unidas. Porque empezaron a crecer y a crecer. En el versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, e iban comenzando la obra y nada les habría desistir ahora de lo que habían pensado. Ahora pues dijo, descendamos, hablando en plural. Pero primero dijo en singular y después en plural. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová, porque bajó y los esparció en singular. Desde ahí sobre la faz de toda la tierra dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios mismo los confundió. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Príncipes se reunirán unidos, diciendo contra Jehová, contra su ungido, rompamos de nosotros sus ligaduras. Así es como sigue haciendo las naciones y todos los pueblos
porque se olvidan del Dios Todopoderoso. Así es que estamos viendo y vamos a concluir. Vamos concluyendo. Dios mismo hará con este nuevo mundo, pues habrá también, óigalo bien, una tercera guerra mundial. Porque escrito está. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11, pero todo a su tiempo, todo es profecía, aún no es el tiempo, falta muchas cosas porque sucedan, falta mucho. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a ver cómo dice la bendita palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 11. Bendito es el Señor. Una de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11. Dice, pues acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entre ellos van a decir que va a haber paz, que todo está bien, pero de repente nadie va a confiar en nadie. Y va a haber una destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, los cristianos, los obedientes, los que conocemos la palabra y entendemos y obedecemos, no estáis en tiniebla. Tú no ignoras eso, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, no somos ignorantes. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque dentro de la congregación hay muchos dormidos y soñilentos que no entienden, no quieren saber, no estudian. Pero los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, la iglesia, que somos del día, seamos sobrios, despiertos, atentos, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de la enseñanza, de la doctrina, para tener confianza y seguridad, y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo, como seguridad. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animamos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo haces. Así es que hay que animarnos, hay que exhortarnos y hay que seguir adelante. Bendito es el Señor, porque es necesario que obedezcamos a la palabra, que nos sujetemos a las leyes, pero que sean leyes buenas, no de corrupción y de perversión. Claro que no. Tenemos que sujetarnos a las leyes y cumplirlas cuando se requiera. Por eso dice 1 de Juan capítulo 2, 23. 1 de Juan capítulo 2, 23 dice de la siguiente manera. Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. 1 de Juan capítulo 2, versículo 23 dice de la siguiente manera. Hablando de lo que estamos hablando del Salmo 2. Dice la Escritura: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y también tiene el Espíritu Santo, porque es el mismo. Es el mismo. Bendito es el Señor. El 24. Lo que habéis oído desde el principio, de que Dios es uno, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, la doctrina desde el Génesis, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre.
por el Espíritu que tenemos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción misma, el Espíritu Santo que permanece en vosotros, que recibiste de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permaneced en Él. Porque es el mismo. Por eso vamos a confirmarlo en el libro de Juan capítulo 16. En el cual yo me fundamento para hablar con la autoridad y con la firmeza y la seguridad. Yo sé que vamos a quedar un poquito así, medio así, pero poco a poco vamos a ir esclareciendo todos los misterios. Poco a poco. Hoy hablamos del Salmo 2. Estamos hablando del Salmo 2 aún. Ahí en Juan capítulo 16 dice de la siguiente manera, es es el libro más espiritual de todos. Juan. Así como Apocalipsis es el más simbólico. Juan capítulo 16, versículo del 12 al 15, tres versículos y concluimos. Otros tres pasajes y concluimos. Juan 16 del 12 al 15 dice de la siguiente manera. Aún tengo muchas cosas que deciros, decía el Señor Jesucristo, o hablándolo abiertamente, el Espíritu Santo manifestado en carne. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, porque es de Él lo suyo, y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Porque lo que tiene el Padre es de Él y lo que tiene de Él es del Padre, porque es el mismo. Pero el Espíritu Santo es el que nos enseña. Aún también Juan capítulo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, el que nos guía, porque hoy el vicario de Cristo o el sucesor de Cristo es el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos evangélicos no tenemos un líder terrenal, sino que es el mismo directo para con Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, sale de adentro del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así es que bendito es el Señor. Bien clara la palabra dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que sale de adentro del Padre, es lo que yo tengo y lo que tú tienes, si es que eres cristiano, si es que ya lo recibiste. Así es que vamos concluyendo y hemos concluido este tema. Así estaremos dando poco a poco el misterio de Dios y Cristo. Y la revelación, ¿verdad?, de su palabra, que aún también vamos a dar a conocer o a revelar a Dios en un pizarrón, como he venido diciendo, en una ilustración visible, para que lo vean con sus ojos. Misterio que está escondido desde Génesis hasta Apocalipsis. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado al mundo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Así es que lo vamos a ilustrar y vamos a avergonzar al maligno, para que ya no sigamos divididos. No, es que tú estás condenado porque no te bautizas en el nombre de Jesús. No, porque ustedes en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar, pero vamos a explicar todo, parte por parte, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Así es que esta doctrina que vengo hablando y diciendo es porque creo yo tener el mismo entendimiento de aquel hombre llamado, vuelvo a repetir, Sabelio. No soy un sabeliano, pero creo tener el mismo entendimiento por todo lo que he sabido de él, porque parece ser
Y no parece, entiendo lo mismo que él. Pero yo me fundamento, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles y profetas, como escribió el apóstol Pablo, pero principalmente en el Espíritu Santo, que es la guía y base de todo. Miren cómo dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 2, nuevamente vamos para allá. Primera de Corintios capítulo 2, dice de la siguiente manera, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, de convencimiento de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe o su enseñanza o su doctrina no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así dice escribiendo el apóstol Pablo. Y concluyo diciendo que todos estos temas que vamos a sacar es para que lleguemos al punto, si Dios lo permite, y vamos a ver, como dijo Job, capítulo 42:5. Mire cómo dijo Job, capítulo 42:5. Yo sé que tal vez sea mucho controversial. Aquí concluimos. Job, capítulo 42, versículo 5, escribiendo Job, aquel descendiente de Abraham también. También vamos a explicar ese misterio, porque hay muchos que no saben de dónde o cuándo existió Job. Job 42:5 dice, de oídas que había oído, como ahorita, de oídas te había oído, yo te había oído desde antes. Y como que arrancaba, como que no, como que creía, como que no, como que dudaba, como que no. Pero aquí dice, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Porque el Señor Dios Todopoderoso en una teofanía se le presentó y habló con él. Bendito es el Señor. Hoy la manera en que habla conmigo el Señor es a través de su palabra, por su Espíritu revelando las cosas. Así es que todas estas maneras de hablar, ¿verdad?, de la buena noticia del Evangelio, es porque el Señor Jesucristo quiere que se dé a conocer al mundo entero y quiere darse a conocer para que todos seamos unidos en uno y ya no andemos divididos. Así es que el Salmo 2 te está hablando en la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los tres términos está hablando. Profecía que se iba a cumplir y se cumplió. Así es que concluimos con esta enseñanza. Tal vez haya confusiones, ahí va a haber dudas, controversias. Es el primer tema. Ahorita como que me introduje con muchos pasajes que vamos a ver y misterios, pero todos, cada uno y uno por uno, los vamos a explicar. Génesis 1:26 y esos versículos de que 3 son los que dan testimonio en el cielo y todos los demás que haya. Porque por misericordia de Dios el Espíritu Santo aún está aquí y le daremos batalla al enemigo para que ya no andemos ahí como los fariseos y los saduceos. Que unos creían en la resurrección, los fariseos y los saduceos la negaban, que no. Así también muchos creen en la Trinidad y otros creen y dicen que no, que es la unicidad. Pero vamos a ver los errores de las dos doctrinas. Así se los estoy diciendo. Y vamos a ver si la doctrina es mía o es de Dios. Pero no hablo yo queriéndome jactar, porque escrito está que todo lo que yo hable es conforme a la palabra. Y concluyo diciendo esto, como dijo el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Que el que hable, hable conforme a la palabra. El que ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Así es que, amados hermanos, casa de rehabilitación, hasta allá hasta Chimalhuacán, entre sacando lo precioso de lo vil, sean bienvenidos los que han estado presentes y que el Señor me los bendiga, al igual a toda la humanidad.
Padre, en esta hora me despido delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por el mensaje que me has permitido trazar. Padre mío y Dios eterno, siervo inútil soy, pero, Señor, me esfuerzo en lo que me da, Señor, porque es tanto lo que quisiera decirles, pero Padre Santo, bendícelos por nombre. Y, Señor, permite, Señor, que sigamos firmes delante de tu presencia. No te apartes nunca, Señor, de tu consejo, para que seamos fieles y firmes hasta el fin de nuestros días de vida. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Amén y amén. Bendiciones a toda la concurrencia.